El tema que platicaremos en esta ocasión es la Ley de Coordinación Fiscal. Esta Ley de Coordinación Fiscal se encarga de que todas las autoridades de recaudación, es decir, los 32 estados que conforman nuestra república, así como los 2.457 municipios en los que está dividido nuestro país, colaboren de manera ordenada y sobre todo en colaboración con la Federación. Como antecedentes de esta ley tenemos que en 1925, por primera vez, los estados comienzan a solicitar a la Federación que sean tomados en cuenta. Esto como parte de la repartición de los recursos federales. Es necesario precisar que desde 1821, en que nuestro país adquiere su independencia, y posteriormente en 1824, fecha en que se promulga nuestra primera Constitución de México, el sistema de gobierno, pero sobre todo el sistema de recaudación fiscal, pues fue centralista, ya que el gobierno federal era el encargado de cobrar principalmente los impuestos y del dinero que obtenía, pues muy poco recurso le destinaba a los estados. Ya no se diga a los municipios, que durante todo este tiempo pues prácticamente permanecieron olvidados y marginados en la repartición del dinero proveniente de los recursos que se obtenían a través del cobro de las diversas contribuciones. Así pues, fue hasta 1917, en nuestra Constitución que actualmente nos rige, donde por primera ocasión se sientan las bases de lo que hoy podemos llamar como un federalismo hacendario. Por eso, en 1925, 8 años después de nuestra Constitución de 1917, haciendo valer los estados esas atribuciones que la Constitución les había otorgado en 1917, pues por primera vez realizan esta petición de manera seria, de manera formal, a la Federación. Lo mismo va a suceder en 1933, 8 años después, pero desafortunadamente, pues la Federación no les había dado entrada a estas peticiones. Fue hasta la Convención Nacional Fiscal, realizada en el año de 1947, donde de manera más formal se propone crear un sistema federal, donde cada estado tendría acceso a una parte de los ingresos para aprovecharlos como los necesitara. Además, el sistema debería garantizar la uniformidad y coherencia en el cobro de impuestos y su forma de repartirlos entre los estados. Como resultado de esta propuesta, fue en el año de 1953 cuando se crea, cuando nace por primera vez la Ley de Coordinación Fiscal. Es decir, hasta esta tercera ocasión, 1947, fue cuando la Federación pues atendió de manera más concreta, más precisa, esta solicitud que los estados ya le habían realizado desde 1925. Pero ahora, hasta este año de 1947, se atiende la propuesta y 6 años después se publicará la primera ley. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta ley de coordinación fiscal? Bueno, resaltaremos básicamente dos. El primero es coordinar el sistema fiscal de la Federación con los estados y municipios para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales. Y segundo objetivo, distribuir entre ellos las participaciones, es decir, que a los estados y a los municipios se les tome en cuenta en la repartición de las participaciones. Esto a través de la ley de egresos que la Federación elabora cada año. Y de esta manera fijar reglas de colaboración administrativa. Para esto, la ley también se encarga de constituir los organismos de coordinación fiscal,
y dar las bases de su organización. Y es que pues realmente podemos asegurar que sí, los tres órdenes de gobierno han creado una coordinación fiscal pues bastante importante, pero sobre todo que ha dado muy buenos resultados, porque tanto los estados como los municipios colaboran en el cobro de los impuestos y este dinero pues va a parar ya sea a la federación, ya sea al estado o al propio municipio. Hablando de los principales impuestos y contribuciones que cobra la federación, pues de todo ese dinero que se obtiene, básicamente de ISR, de IVA, de IEPS, que son los impuestos que más recaudación le generan al gobierno, pues tanto estados como municipios se ven beneficiados por el cobro de estos recursos. Así entonces, de esta manera es como funciona y opera esta ley que estamos comentando. Es importante señalar que cada estado, desde que la ley se creó, puede decidir de manera opcional si voluntariamente se une o no al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es decir, desde un inicio los estados tuvieron esa posibilidad de poder decidir si forman o no forman parte de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. No se le obligó a ningún estado, sino que se le dio esa posibilidad de poder escoger si se adhería o no se adhería a ese proyecto, a ese convenio que se suscribió. Claro, si lo hacen, si deciden participar en la asignación del total de los impuestos federales y en los otros ingresos señalados en ello, en esta ley, pues obviamente que estarán recibiendo estos recursos. Y aquellos estados que opten por no formar parte de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues no van a ser beneficiados con los recursos que se reparten de los impuestos que hemos ya mencionado anteriormente. Y bueno, es lógico entonces saber o deducir que actualmente todos los estados de la federación, es decir, los 32 estados, han firmado este convenio, forman parte de este convenio del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, regido por la propia Ley de Coordinación Fiscal. Por lo tanto, cuando estos estados se han adherido a este plan, a este convenio, pues al hacerlo renuncian a su facultad de cobrar impuestos por sí mismos a nivel estatal y municipal. Esto, claro, a cambio de que la federación les dé una parte de los impuestos federales, como ya lo hemos precisado. Entonces, pues sí les conviene formar parte de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tanto a los estados como a los municipios. Nuevamente es importante recordar lo que mencionamos, que en la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, pues ahí el constituyente de Querétaro dejó en claro, dejó bien establecidas las facultades que la propia Constitución le otorgaba a los tres órdenes o niveles de gobierno, esto en materia recaudatoria o en materia fiscal. Así tenemos que el artículo 73, en su fracción séptima, se le da a la federación esa facultad para poder legislar y poder cobrar sus impuestos y contribuciones, obviamente. En el artículo 115, en su fracción cuarta, ahí encontramos esta misma atribución, pero dada a los municipios. Ahí nosotros podemos saber y conocer cuáles son los impuestos y las contribuciones a los que tiene derecho el municipio de poder cobrar. Y esto lo va a hacer a través de su ley de ingresos, como ya también lo habíamos comentado. Y finalmente será el artículo 124 el que otorgue esta misma facultad a los estados. Entonces estos tres artículos pues son muy importantes en materia fiscal, en materia de recaudación de impuestos. El 73, fracción séptima, para impuestos federales, el 115, fracción cuarta, impuestos municipales,
y el 124 para los impuestos y contribuciones de los estados. Con esto, el constituyente de 1917 pues pretendió y de cierta manera dejó en claro que los tres órdenes de gobierno tuvieran posibilidad de afrontar por sí mismos sus gastos, es decir, que tuviesen la manera de poder recabar sus ingresos para poder obtener sus propios recursos, en condiciones que ni uno ni otro de estos niveles de gobierno, federación, estado y municipios, pues dependan en el ejercicio de su poder tributario a una instancia distinta a la propia. De cierta manera, pues se creó esa facultad que la Constitución les da y que hoy lo resumimos llamándolo como el federalismo hacendario. Esa plena libertad, esa plena autonomía que tienen los tres órdenes de gobierno para recabar sus propias contribuciones y generar sus propios recursos, sus propios ingresos. Siguiendo en este contexto, pues con esto que hizo el constituyente de 1917, en estos tres artículos importantes que hemos mencionado, pues ya lo mencionamos. Se aseguraba que tanto la federación como los estados tendrían poder tributario genérico. Sin embargo, había un problema, porque pues no todo siempre es bueno. ¿Cuál era ese problema, ese gran problema? Pues que el pueblo, la sociedad, comenzó a padecer de una doble o múltiple tributación. Es decir, algunos impuestos que cobraba la federación, pues también los cobraba el estado y también los cobraba el municipio. Y entonces pues habría que pagarlos. Para que esta situación no se continuara suscitando, pues entonces, en el año de 1940, siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas, reforma algunos artículos de nuestra Constitución y básicamente se incluye la fracción 29 del propio artículo 73 que mencionamos. Y en esta fracción 29 del artículo 73, pues se establecen las materias sobre las que puede legislar el Congreso de la Unión de manera específica, con el objetivo de establecer sus propios impuestos. Y entonces, pues aquí hasta la fecha tenemos un cierto problema legislativo y constitucional, porque por una parte, el artículo 73 en su fracción séptima, ahí menciona que la federación podrá legislar para poder cobrar sus contribuciones en todo aquello que le sea necesario. O sea que ahí se le da carta abierta para poder crear todas las contribuciones habidas y por haber. Pero en la fracción 29 del mismo artículo 73, ahí se limita a la federación a poder legislar solamente en algunas materias. Y luego entonces, pues tenemos que hay una contradicción. Mientras la fracción séptima, le da esa amplia facultad, la fracción 29 limita a la federación. ¿Y qué creen? Pues hasta la fecha ambas fracciones están vigentes. Ambas fracciones no se han reformado. Y si ustedes van al artículo que estamos comentando, el 73, y leen tanto la fracción séptima como la fracción 29, pues van a corroborar lo que estamos diciendo, que hay una facultad amplia y una facultad restringida a la federación. Bien, este problema bien pudo haberse solucionado reformando nuevamente el artículo 73 que estamos hablando en su fracción séptima, para que ya no tuviese esa facultad amplia, sino que ahora solamente se pudiese aplicar la fracción 29. Pero pues eso, como lo hemos mencionado, no ha sucedido hasta la fecha. Pero para poder un poquito disminuir ese problema que había, bueno, en el año de 1953, en lugar de reformar la fracción séptima que ya hemos mencionado, se optó por un sistema
donde se renunciara parcialmente al ejercicio de esas facultades a través de la firma de un convenio. Nuevamente hablamos de un convenio. Para que no hubiese una reforma, pues entonces el gobierno propuso un convenio y fue a través de ese convenio en donde tanto los estados como los municipios limitaban la creación de sus impuestos, dejándole a la federación pues esta facultad basada en la fracción séptima. Espero no complicarles y por ahí un poco hacerlos bolas con lo que estoy diciendo, pero pues creo que es claro. Aquí hay dos fracciones, la séptima y la 29 del artículo 73. Bien, retomando nuestra plática. Fue hasta el año de 1970 cuando la mitad de los estados habían firmado, habían suscrito, se habían adherido al convenio que hemos mencionado. ¿Qué convenio? Pues el de 1953. Nos damos cuenta que no todos los estados en un inicio optaron por adherirse al convenio de coordinación fiscal, sino que en un inicio solamente eran la mitad, y era hasta el año de 1970 cuando solamente 16 estados se habían adherido. Por ello, para acelerar este proceso de adhesión al Programa Nacional de Coordinación Fiscal, la Federación optó por algunas medidas que ampliaba el porcentaje y por consiguiente la cantidad de dinero que recibirían los estados. Es decir, la Federación como que los animó, les dijo, bueno, si tú te adhieres, te voy a dar pues más dinero. Y ante esa pues muy buena oferta, a final de cuentas todos los estados decidieron por adherirse al convenio. Pues sí, porque iban a recibir más dinero. Y fue así que en el año de 1978 se inició la celebración de los denominados convenios uniformes de coordinación fiscal, que se ampliarían a la totalidad de las entidades. Los 31 estados en ese entonces, más el Distrito Federal. Hoy el Distrito Federal pues ya lo contamos como un estado a partir de la reforma constitucional de 1995-96 y recientemente la de 2014. Por eso hablamos de los 32 estados. Y es así como en el año de 1980 entra en vigor la actual Ley de Coordinación Fiscal, a la vez que se creó. Cuando se crea esta ley, a la par se crea el famoso IVA, el impuesto al valor agregado, por el que desaparecieron a cambio 18 impuestos federales y 458 impuestos estatales. Creo que esto es muy importante de resaltar. Desde este punto de vista, podemos decir que la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, que es la que actualmente nos rige, pues sí tuvo un impacto pues positivo, porque a cambio de su creación y de su implementación, y a cambio de que los estados y municipios renunciaron al cobro de algunos impuestos que ya tenían, esto para que la federación pudiese cobrar los impuestos, sobre todo el IVA, y con ese dinero que iba a recabar, pues les iba a recompensar el dinero que estaban perdiendo por los impuestos que dejaban de cobrar. Y fijémonos, cuando se crea el IVA, que es un impuesto federal, y del IVA, gran parte de ese dinero se distribuye entre estados y municipios. Con su creación del IVA en 1980, pues desaparecen 18 impuestos federales que ya existían, pero sobre todo llama fuertemente la atención que también desaparecen 458 impuestos estatales, incluidos aquí también algunos impuestos municipales, ¿sí? Entonces el IVA, que hoy es un 16%, que por ahí en esta semana ya se comenzó a escuchar una propuesta del partido que gobierna, que dicen o pretenden bajarlo al 10% como una medida de ayuda a las familias en esta
crisis económica que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia por el ya famoso y célebre COVID-19. Entonces, este dinero que se recaba por el IVA, pues realmente son cantidades muy fuertes de dinero. Ya anteriormente habíamos visto que hablamos de billones de pesos que se recaban. Y pues de todo este dinero, una parte es destinada a los estados y otra parte destinada a los municipios. Con el nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que estamos hablando de 1980, se pretendió fortalecer al fisco federal, ya que los estados limitaban aún más su potestad tributaria a cambio de recibir mayores participaciones federales. Es decir, ya no cobro mis impuestos, pero a cambio me vas a dar más dinero. Lo que habíamos dicho. Claro que sí les convenía tanto a los estados y a los municipios. Hoy en día existen criterios compensatorios, como son los niveles de pobreza, la marginación e índices de mortalidad. Estos tres criterios compensatorios que se encuentran en distintas fórmulas utilizadas para determinar el importe a distribuir de los fondos federales participables a cada entidad federativa. Tal es el caso, por ejemplo, del Fondo de Compensación, del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones Múltiples. Todo esto forma parte de las llamadas participaciones federales, que si nosotros nos remitimos a la ley de ingresos tanto del estado de Puebla como la ley de ingresos de cualquier municipio, ahí nos vamos a dar cuenta que pues se recibe mucho dinero por concepto de este rubro, de las denominadas participaciones federales, que básicamente atienden tres índices muy importantes, como ya lo he mencionado: los niveles de pobreza, los niveles de marginación y los índices de mortalidad. En los estados y municipios donde existen mayores niveles de pobreza, mayores niveles de marginación, pues los municipios reciben más dinero, porque es una forma de combatir estos niveles de desigualdad. Es importante también mencionar, precisar, que la Ley de Coordinación Fiscal, los gobernadores y los presidentes municipales no tienen que realizar un esfuerzo significativo para tener sus propios ingresos, ya que la Federación se encarga de hacerles llegar la mayor parte de los ingresos de cada ejercicio fiscal, por lo que su presupuesto está compuesto principalmente con las aportaciones de la Federación. Tal como lo hemos mencionado, lo podemos constatar tanto en la ley de ingresos de nuestro estado como en la ley de ingresos del municipio, de cualquiera de los 217 municipios que tiene nuestro estado de Puebla. Y finalmente llegamos al año de 1998. Otra parte muy importante que nace, que surge a partir de la Ley de Coordinación Fiscal, son las llamadas aportaciones federales para entidades federativas y municipios, mejor conocido como Ramo 33, el famosísimo Ramo 33 por el que los estados y municipios se pelean, porque es un dinero que está destinado para, como su nombre lo indica, para los estados y los municipios. Y este es el mecanismo presupuestado diseñado para transferir, como hemos mencionado, a los estados y a los municipios recursos, dinero, que les permita fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno, básicamente en tres rubros: la educación, la salud y la infraestructura básica. Entonces, en resumen, las aportaciones federales, llamadas participaciones federales, pues si bien son distintos rubros, creo que son 6 los más importantes, que la federación destina recursos que de manera directa le llega al estado y también de manera directa le llega al municipio.
Si me permite, nuevamente los repetiré para que nos quede bien en claro, porque creo que es muy importante saberlo. Recursos los hay para atender estos niveles. ¿Cuáles son? Los niveles de pobreza, los niveles de marginación y los índices de mortalidad. A esto le sumamos el ramo 33, que son recursos para atender los rubros de educación, de salud y de infraestructura básica. Es así como entonces la Ley de Coordinación Fiscal, pues consideramos que sí cumple con su función. Cabe destacar también que hoy en día algunos estados gobernados por el partido diferente al que nos gobierna, pues sus gobernadores en turno se están organizando porque ellos piensan y aseguran que sus estados generan muchos recursos y que el recurso que ellos reciben pues es menor a lo que generan. Y entonces hablan de que quieren separarse de la federación. Hablan de que ellos quieren manejar sus propias finanzas. ¿Lo pueden hacer? Legalmente sí, porque como hemos dicho, la Ley de Coordinación Fiscal no obliga a los estados a formar parte de ella. Entonces sí lo pueden hacer. Pero también, si hablamos de que somos una federación, de que los 32 estados conformamos a nuestra república, pues entonces los 32 estados deben de estar unidos, deben permanecer unidos, tanto política como económicamente. Y ya no se diga de la cuestión fiscal, en donde todos los estados aportan, pero todos los estados reciben dinero. Hoy, por ejemplo, Nuevo León se queja de que recibe menos dinero que Chiapas, cuando Chiapas, por tener altos niveles de marginación, de pobreza, pues obviamente que recibe más dinero. Pero también por mucho tiempo Chiapas ha aportado grandes cantidades de dinero, de recursos a la federación, con los cuales en algún momento Nuevo León pues también se benefició. Entonces hablamos de que a lo largo de todo este tiempo pues todos se han beneficiado, tanto la federación, porque recibe más dinero con todos los impuestos que cobra, también los estados del dinero que recibe de la federación, y ya no se diga el municipio, que desde mi punto de vista es el más beneficiado de los tres, porque al municipio le llegan sus aportaciones directas, sin intermediarios, directamente le llega al municipio para que pueda aplicarlos, pueda ejecutarlos, pues en las obras, en los rubros que están destinados. Cuando hablamos o escuchamos decir de que los recursos vienen etiquetados, pues quiere decir que la federación manda ese recurso para que se utilice en el rubro o en el fin o en el propósito por el cual han sido destinados. Ya también dependerá de la autoridad municipal, pues también se hace buen uso de estos recursos. Es así como llegamos al fin de nuestra plática referente a nuestra ley de coordinación fiscal. Saludos cordiales a todos.